A continuación, presentaremos un video sobre la articulación de la cadera y de la rodilla. También conoceremos sus superficies óseas de los huesos que la componen, articulación que la componen, tipo de articulación, superficies articulares, principales medios de unión, sus movimientos y musculatura que participan de los movimientos. Esto nos ayudará a conocer más detalladamente su función e importancia, ya que, a pesar de presentar parecidos con su homólogo superior, cumplen roles diferentes. Miembro inferior, coxofemoral o articulación de la cadera. Es una articulación que se establece entre el hueso de la pierna, llamado fémur, con la cavidad cotiloidea del hueso coxal, gracias a la presencia del rodete cotiloideo. Esta es una región del miembro inferior que se mantiene estable, pero que permite una serie de movimientos a causa de la presencia de múltiples ligamentos y de la cápsula articular. Superficies óseas del coxofemoral. Los extremos óseos de la articulación coxofemoral que se ponen en contacto con la superficie articular de la cabeza del fémur con el acetábulo del coxal ilíaco. No todo el acetábulo del coxal es articular, sino solamente la superficie semilunar. En el fémur tampoco toda la cabeza es articular, sino que hay una parte fosita de la cabeza femoral que no lo es. Las superficies articulares siempre están revestidas del cartílago hialino. Tipo de articulación. La cadera es un tipo de articulación de artrosis, ya que presenta movimientos en varios planos. Además, de acuerdo a la anatomía, entra en la clasificación de enartrosis, al igual que el hombro, ya que ambas poseen superficies articulares opuestas, concava y convexa, poseen labrum y cavidad articular. Entonces sería un tipo de articulación sinovial, enartrosis y esferoidial. Superficies articulares, cabeza del fémur y superficie lunata del acetábulo. Acetábulo. Fosa acetabular, superficie lunata, ligamento transverso, labro acetabular, fibrocartílago de contención en forma de anillo, sella la salida de la cabeza del fémur. Epífisis proximal del fémur. Está compuesto por cabeza femoral, cuello femoral, trocánter mayor y trocánter menor. Medios de unión. La cápsula articular es un manguito fibroso que se inserta en el perímetro óseo de la cavidad cotiloidea y el cuello del fémur. La cápsula está tapizada por una membrana sinovial que produce líquido sinovial y actúa como un lubricante. Ligamento redondo, mide 3 centímetros de largo, es intraarticular y se extiende desde la cabeza femoral hasta la escotadura isquiopubiana del ilíaco. Ligamentos extracapsulares, visión anterior. Tenemos el ligamento iliofemoral, que es una banda fuerte anterior y con forma de Y que se inserta proximalmente a la espina ilíaca anteroinferior y el borde acetabular. Y por último tenemos el ligamento pubofemoral, se inserta la porción púbica del borde acetabular y eminencia ilopúbica, cuerpo y rama del pubis, que se une con la parte medial del ligamento iliofemoral. Ligamento isquiofemoral, visión posterior. Ligamento isquiofemoral refuerza posteriormente, se inserta en porción isquiática al borde acetabular y sigue un trayecto superolateral espiral dirigiéndose al cuello del fémur, medial a la base del trocánter mayor que impide la hiperextensión. Nos colocamos en plano sagital haciendo una flexión activa de cadera con rodillas tendidas hasta los 90 grados. Los músculos que trabajan son recto anterior del cuádriceps, psoas ilíaco, sartorio y tensor de la fascia lata. Nos colocamos en plano sagital haciendo una flexión pasiva de cadera con la rodilla flexionada hasta los 145 grados. El músculo que trabaja es el glúteo mayor. Nos colocamos en plano sagital haciendo una extensión activa de cadera con rodillas tendidas hasta los 20 grados. Los músculos que trabajan son glúteo mayor e isquiotibiales, bíceps crural, semitendinoso y semimembranoso. Nos colocamos en plano sagital haciendo una extensión pasiva de cadera hasta los 20 o 30 grados. Los músculos que trabajan son el cuádriceps femoral, sartorio, aductores, psoas ilíaco, glúteo mayor, medio y menor. Nos colocamos en plano frontal haciendo una abducción de cadera activa hasta los 30 o 90 grados. Los músculos que trabajan son glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata. Nos colocamos en plano frontal haciendo una aducción de cadera hasta los 30 grados. Los músculos que trabajan son aductor mayor, aductor medio, aductor menor, grácil y pectíneo. Nos colocamos en plano transversal haciendo una rotación interna y externa de cadera. Rotación interna, los músculos que trabajan son tensor de la fascia lata, glúteo menor y glúteo medio. Y rotación externa, los músculos que trabajan son piriformes o piramidal de la pelvis, el obturador interno y el obturador externo. Y por último, nos colocamos en plano frontal haciendo una circunducción de cadera donde se combinan los siguientes movimientos: flexión, extensión, aducción y abducción. Hola, ahora hablaremos sobre la articulación
articulación de la rodilla. Esta es una de las articulaciones que nos permite caminar, lo cual nos da paso a que nuestra pierna se doble y está compuesta por dos articulaciones, la femorotibial, que une el fémur con la tibia, y la femororotuliana, que une el fémur con la rótula. Esta articulación es de tipo de artrosis compleja que permite el movimiento axial, es decir, dos posibilidades de movimiento. Son de flexión y extensión, las cuales se pueden observar en el plano sagital. La superficie ósea de la rodilla consiste en la unión de la epífisis entre el fémur y la tibia. En la epífisis del fémur encontramos dos cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial, los cuales presentan una forma cóncava. Estos se unen a la epífisis de la tibia, la cual presenta una forma más bien plana. Entre medio de estos dos encontramos la patela, la cual es sostenida por el tendón rotuliano. Sus principales medios de unión son los ligamentos, los cuales se dividen en dos categorías, los extracapsulares, que se encuentran en la parte externa, y los intracapsulares, que se encuentran en la parte interna. En los extracapsulares podemos encontrar al ligamento rotuliano, el retináculo lateral y medial de la rótula, el ligamento patelofemoral lateral y medial, ligamento anterolateral, ligamento colateral lateral y medial, y por la parte de atrás, el popliteo arqueado y el popliteo oblicuo. Luego, en los intracapsulares encontramos al ligamento cruzado anterior y posterior. Es aquí donde encontramos la superficie articular, que son los meniscos, el menisco medial y lateral. Y por último, los músculos que encontramos que participan en el movimiento de la rodilla son alrededor de 12, tales como los isquiotibiales, donde encontramos al bíceps femoral, el músculo semimembranoso y semitendinoso, los cuádriceps, donde encontramos el recto femoral, vasto medial, vasto lateral y vasto intermedio, el músculo popliteo, músculo grácil, músculo sartorio, el tensor de la fascia lata y los gastronemios. Con la presente recopilación de datos, podemos afirmar que el miembro inferior tiene, como mencionamos al principio de la exposición, una gran similitud con su homólogo superior, mayormente en sus movimientos. Sin embargo, su función específica es sostener el peso de nuestro esqueleto, por lo tanto, su estructura tiende a ser mucho más grande, al igual que sus articulaciones y su musculatura.